A continuación nos va a leer su texto en castellano la profesora Scarlett Marton. Yo quisiera disculparme, porque en alguna medida soy responsable, quisiera disculparme del título de la conferencia que hemos traducido mal. En el programa aparece claramente el título en portugués que dice Cristianismo y que debe traducirse Cristianismo de una mala filología a la corrupción de los instintos. En la traducción de la que soy responsable se ha colado algún duende y aparece otro título. El duende siempre se convierte en un mensaje. Efectivamente. Y la profesora Scarlett Marton probablemente sí que necesita aquí una cierta presentación, no desde luego entre los colegas nietzscheanos, pero sí entre los alumnos. Es catedrática de la Universidad de São Paulo, en Brasil. Tiene ya 7 libros publicados sobre Nietzsche y otros tantos editados con artículos diversos acerca del mismo autor. Ha publicado también ensayos en periódicos, en obras colectivas en distintos países de Europa, del continente americano y desde luego en la revista de la Serén Estudios Nietzsche. En 1996 fundó el grupo de Estudios Nietzsche, que tiene una importancia extraordinaria en Brasil, y a su vez es responsable de una colección editorial que se llama Sendas y Veredas. El texto que nos va a presentar, como decía, tiene por título, repito la corrección, de una mala filología a la corrupción de los instintos. Y le cedo la palabra. Buenos días a todos. Ante todo, me gustaría agradecer a la invitación de los organizadores de este tercer congreso de la SEDEN, especialmente al profesor Diego Sánchez Meca. Agradezco igualmente a las amables palabras de Jaime Aspioza y también a su traducción de mi texto. Yo voy a intentar leerlo en castellano. Cristianismo de la mala filología a la corrupción de los instintos. Se ha escrito ya mucho acerca de las relaciones de Nietzsche con el cristianismo. Algunos estudiosos se han dedicado a investigar la educación religiosa que recibió el filósofo. Otros se han centrado en el examen de sus concepciones acerca de la religión cristiana. Ha habido también quien ha examinado las consideraciones de Nietzsche acerca de cuestiones específicas como Pablo Jesús, Lutero o la Reforma. Si el anticristo atrajo la atención de teólogos e historiadores de las religiones, también llegó a constituir un objeto de examen privilegiado para los estudiosos del pensamiento nietzscheano. La mayor parte de ellos parece hoy estar de acuerdo acerca de dos cuestiones relativas a dicho libro. La primera hace referencia al lugar que el anticristo ocupa en el contexto del corpus nietzscheano. La segunda concierne al propósito que el autor persigue al escribirlo. Entendiendo el anticristo como la realización de su proyecto de transvaloración de los valores, la mayoría de los investigadores juzga que Nietzsche le atribuyó un lugar central en su obra. Pero, en lugar de hacer una crítica inmanente de la religión cristiana, el libro viene a combatir los valores pregonados por ella. Realmente, las dos cuestiones señaladas al principio se hallan íntimamente ligadas. Si se puede considerar el anticristo la realización misma de la transvaloración de todos los valores, es porque en él
se trata mucho más de la afirmación de la plenitud de la vida que de la crítica del cristianismo. En cuanto producto del nihilismo y síntoma de la decadencia, el cristianismo no hace sino engañar al ser humano con esperanzas supraterrenales. Es urgente por ello suprimir el más allá y volverse hacia la tierra. Es perentorio entender que esta vida, tal como la vivimos aquí y ahora, es eterna. Es preciso que el ser humano pase a orientar su conducta de acuerdo con valores que estén en consonancia con la tierra, con la vida, con el pueblo. Presentándose como médico de la civilización, Nietzsche pretende tomar en sus manos las riendas de la humanidad. No dudemos pues en afirmar que si el cristianismo aparece en el anticristo es en cuanto fenómeno cultural. Mis intentos, mis propósitos con ese trabajo, al tomar como punto de partida los pasajes del anticristo, trátase evidentemente de una lectura inmanente, al tomar como punto de partida los pasajes del anticristo en que trata de la filología, pretendemos hacer ver el papel que Nietzsche le ha atribuido en la crítica que hace al cristianismo. Privilegiando el análisis de los parágrafos que tratan de la psicología de la fe, esperamos mostrar que ahí Nietzsche se comporta a la vez como filólogo y como psicólogo, examinando el combate que planta al cristianismo en cuanto fenómeno cultural. Pretendemos explorar en líneas generales las relaciones entre la filología, la filosofía y la crítica de la cultura, tal como Nietzsche las concibe en el anticristo. Filología, filosofía y crítica de la cultura, que constituyen el tema de este tercer congreso. En una sección del anticristo establece Nietzsche lo que entiende por filología. Criticando el modo de proceder de los sacerdotes y teólogos cristianos, señala como uno de sus rasgos característicos su incapacidad para la filología. Define entonces, cito, por filología debe entenderse en un sentido más general el arte de leer bien. En una primerísima aproximación, dicho pasaje parece similar a otros en que el filósofo trata de la misma cuestión. Al final del prólogo escrito en 1886 para Aurora, Nietzsche menciona el hecho de que se incluye en el libro años después de su primera edición. Tras hacer un elogio de la falta de prisa, refiriéndose tanto a lo que esa obra presenta como a su propio modo de proceder, afirma, cito, no por nada ha sido un filólogo, y tal vez aún lo sea, esto es, maestro de la lectura lenta. Y más adelante Nietzsche añade, la filología enseña a leer bien, es decir, lenta y profundamente, mirando hacia atrás y hacia delante, con segundas intenciones y las puertas siempre abiertas, con sensibilidad en la mirada y en el tacto. Pacientes, amigos míos, este libro solo desea lectores y filólogos perfectos. Aprenden a leer muy bien. Aquí, además de definir la filología como el arte de leer bien, expresa Nietzsche el deseo de encontrar lectores que actúen como filólogos. Detengámonos en cada uno de sus puntos. Hay que resaltar, por un lado, que al emplear en la última línea del pasaje citado el verbo aprender en el modo imperativo y además en cursiva, Nietzsche transmite la intención de establecer una relación singular con sus lectores.
Sus escritos parecen reclamar de ellos un aprendizaje preciso, el de convertirse en filólogos. Hay que resaltar, por otro lado, que al subrayar el adverbio bien al hablar de la filología, nos hace entrever que es necesario distinguir entre las diversas maneras de leer. En una conocida sección de Más allá del bien y del mal, distinguirá Nietzsche las artes de la interpretación, dando a entender que las hay buenas y malas. En el prólogo de Aurora, Nietzsche se posiciona de manera semejante con relación a los procedimientos de lectura. A su modo de ver, leer bien significa adoptar frente al texto una actitud que necesariamente implique evitar la precipitación. Cabría preguntarse si, al recomendar que se lea lentamente, Nietzsche estaría alineándose con el momento inaugural de la modernidad, que tiene en Descartes su figura emblemática. Como es sabido en las primeras líneas del discurso del método, al señalar el origen del error, el pensador francés hace un elogio de la lentitud. Mas rápidamente nos damos cuenta de que, a la diferencia de Descartes, Nietzsche no está interesado en hacer un listado de preceptos que bien seguidos conduzcan al descubrimiento de la verdad en las ciencias. Más que cualquier otro filósofo, en lo que parece empeñado es en proporcionar al lector indicaciones acerca de cómo quiere que se le lea. En el prólogo de Aurora, deja claro que la práctica de la lectura de sus textos, a más de lentitud, ha de realizarse con la profundidad que la lentitud ofrece. Ha de contar también con precaución, toda vez que pide Nietzsche que se lea mirando hacia atrás y hacia adelante, y con sutileza, puesto que exige que se lea con sensibilidad en la mirada y en el tacto. También al final del prólogo de la genealogía de la moral se pronuncia Nietzsche acerca de los procedimientos de lectura, aunque no se refiere explícitamente a la filología, escribe, cito: para practicar de ese modo la lectura en cuanto a arte, se necesita ante todo una cosa que es precisamente la que en nuestros días está más olvidada, y por ello ha de pasar tiempo todavía hasta que las obras sean legibles. Una cosa para lo cual es imprescindible ser casi una vaca y no un hombre moderno, el ruminar. Fin de cita. Aquí Nietzsche retoma un elemento de lo que entiende que constituye una buena lectura de sus textos y presenta un aspecto que le gustaría encontrar en sus lectores. Cada uno de estos puntos merece nuestra atención. Concluyendo la sección con el término rumiar, el filósofo nos mueve a adoptar un procedimiento de lectura que, además de tener en cuenta la lentitud, implica un trabajo paciente de volver una y otra vez al texto. Subrayando el vocablo rumiar, con que acaba el prólogo, nos anima a observar la riqueza de la puntuación, a atender a la plurivocidad de los términos, a leer entre líneas. En suma, nos invita a no despreciar la sutileza. Si en el prólogo de Aurora Nietzsche caracterizaba la filología como el arte de leer bien, ahora, sin que trate de ella, deja claro que ante sus textos debe practicarse la lectura en cuanto a arte. Pero es en eso en lo que consiste el ejercicio de la filología. La manera como Nietzsche entiende que se debe hacer filología aparece sobre todo en sus primeros escritos. En El nacimiento de la tragedia nos ofrece un ejemplo. En las conferencias sobre el futuro de nuestras instituciones de formación hace una llamada
En la consideración intempestiva, nosotros filólogos, que planea pero no llega a escribir, pretende explicar lo que piensa al respecto. Al filólogo le corresponde la paciente tarea de reconstruir los textos, recuperar los documentos, rescatar lo que yace enterrado bajo los barbarismos de los copistas. El trabajo de erudición, siendo indispensable, se revela sin embargo insuficiente. No es por casualidad, por lo que Nietzsche prefiere no responder a las críticas que le dirige Ulrich von Wilamowitz cuando se publica El nacimiento de la tragedia. Considera inútil entablar una discusión erudita. A su modo de ver, el filólogo, además de investigador especializado, debe tener alma de artista. Debe tener el entusiasmo creador y el más delicado sentido de la forma para lograr que resurja la belleza de los antiguos, reescribiendo las lenguas clásicas en el contexto cultural. Pertenecen. Con Ritschl aprenderá muy pronto que la filología podía favorecer una nueva visión de la cultura, que para recuperar la civilización completa de un pueblo debía cooperar la filología. Por eso mismo, Nietzsche espera que sus lectores se distingan del hombre moderno, que a la precipitación opongan la lentitud, a la prisa desenfrenada, la paciencia. Consciente de que esa manera de proceder no está a la orden del día, les invita a reunir sus textos. Con mirada crítica sobre el presente, sabe que tendrá que pasar tiempo antes de sus obras sean legibles. Los análisis precedentes permiten extraer dos resultados. El primero hace referencia al deseo que el filósofo expresa de encontrar lectores que se porten como filólogos. El segundo son las indicaciones que nos da acerca de cómo quiere que se le lea. En cuanto al primer punto, queremos afirmar que su deseo, más que apuntar a las veleidades que como autor pueda tener en lo relativo a la recepción de sus escritos, lo que hace es revelar el modo como concibe la empresa filosófica. Encontrar lectores que se porten como filólogos es parte integrante de su proyecto en cuanto médico de la civilización. La filosofía tal como él la entiende ha de contribuir a rescatar una concepción de la cultura que se oponga a la que está en moda. En cuanto al segundo punto, constatamos que los pasajes que acabamos de examinar tienen en común la idea de que es en la práctica de la filología donde reside el arte de la buena lectura. En cuanto filólogo, Nietzsche incita a sus lectores a seguir esas indicaciones acerca de cómo leer en el trato con sus propios textos. En cuanto profesor de lectura lenta, que ha sido y tal vez siga siendo, bien puede animarlos, como veremos después, a ponerlas en práctica de una manera mucho más amplia. Mi intervención se divide en tres partes, paso ahora a la segunda parte. A primera vista, el pasaje de El Anticristo, con que iniciábamos este trabajo,
no parece añadir nada a los otros pasajes de que hemos tratado. También en el pasaje del Anticristo, al definir lo que entiende por filología, Nietzsche presenta lo que considera caracterizar una buena lectura. Afirma ahí, cito, por filología debe entenderse en un sentido muy general el arte de leer bien, el saber descifrar hechos, sin falsearlos con interpretaciones, sin perder por la exigencia de comprender la precaución, la paciencia, la sutileza. A lo que parece, se trata de ponerse delante del texto de tal modo que al leerlo se evite, por un lado, la precipitación y por el otro se cultive la precaución y la sutileza. Con todo, si examinamos este pasaje más de cerca, observamos que se inscribe en otro contexto. A diferencia de lo que ocurre en los prólogos de 86 de Aurora y de la genealogía de la moral, el filósofo no se preocupa, en el parágrafo 52 de El Anticristo, de ofrecer al lector indicaciones acerca de cómo leerlo. Se atiene a la práctica de la lectura de sacerdotes y teólogos, afirmando que estos desfiguran los hechos dándoles una mala interpretación. Antes de nada, importa resaltar que Nietzsche recurre aquí al término hechos, Tatsachen. Si hasta aquí todo llevaba a pensar que concebía la filología como el arte de leer bien textos, ahora parece considerarla de otra manera. Pasa a entender el arte de leer bien también como un saber descifrar hechos, sin falsearlos con interpretaciones. Introduciendo un nuevo elemento en el Anticristo, Nietzsche amplía, por así decir, la manera como entiende la filología si se compara con la que estaba presente en los prólogos de 86, los prólogos de Aurora y de la genealogía de la moral. Lo mismo ocurre si comparamos este parágrafo del Anticristo con la concepción que encontramos en el parágrafo 84 de Aurora. En dicho parágrafo, titulado precisamente La filología del cristianismo, Nietzsche denuncia la deshonestidad filosófica de la religión cristiana, valiéndose de diversos argumentos. 3. Los escritos de los eruditos cristianos están desprovistos del sentido de la probidad y la justicia. En los púlpitos protestantes se practica el arte de leer mal la Biblia. La religión cristiana se ha dejado llevar por una vergonzosa farsa filológica en su lectura del Antiguo Testamento. Todos sus argumentos, esos 3 argumentos, nos hacen ver que en ese momento, Aurora, por filología, Nietzsche está entendiendo el arte de leer bien textos. Si tenemos en cuenta el modo como la concibe en el Anticristo, Nietzsche atribuye a la filología otro ámbito de actuación. A primera vista causa extrañeza que la defina como un saber descifrar hechos sin falsearlos con interpretaciones. Ya sabemos el papel central que la noción de interpretación desempeña en su pensamiento, el lugar privilegiado que ocupa en su obra. ¿Cómo entender entonces que en ese pasaje Nietzsche distinga con tal nitidez hechos e interpretaciones? Causa aún mayor extrañeza esa distinción si se compara con lo que afirma en una conocida anotación póstuma que cito: contra el positivismo
que se queda con el fenómeno solo hay hechos, yo diría, no, justamente no hay hechos, solo interpretaciones. El análisis de las líneas que siguen a la definición de filología dada por Nietzsche en ese pasaje citado del parágrafo 52 del Anticristo nos pueden servir de ayuda. En ellas, Nietzsche aclara, cito, filología en cuanto énfasis en la interpretación. Trátese de libros, de noticias periodísticas, de destinos o de hechos meteorológicos, para no hablar de la salvación del alma. Descifrar los hechos sin interpretarlos equivaldría, por lo tanto, a suspender el juicio al ponerse ante ellos. Se trata de adoptar una actitud consistente en colocarse delante de los hechos o de los textos, poco importa, evitando que en dicha relación se inmiscuyan las propias posiciones. Es preciso, no obstante, resaltar que así tampoco se trata en modo alguno de asumir una actitud objetiva. Son varios los textos en que Nietzsche critica la noción de objetividad, considerada como una manera de ver desinteresada, neutra e impersonal. Para Nietzsche, el hombre, por estar atado a un cierto punto de vista, está condenado a captar el mundo tal como se le aparece. Nunca le será posible trascender la condición humana. Por eso mismo, jamás logrará llegar a tener un conocimiento objetivo. A la noción de objetividad, Nietzsche le dará un nuevo sentido. La objetividad se impone como, cito, lo que permite tener en su poder sus pros y sus contras y combinarlos de diferentes maneras, de modo que se sepa utilizar para el conocimiento la propia diversidad de las perspectivas de orden afectivo. Al definir de forma condensada la filología en cuanto a énfasis, Nietzsche flirtea, por cierto, con el escepticismo. Eso no significa, sin embargo, que la suspensión del juicio suponga la supresión de los afectos, impulsos y pulsiones, aunque solo sea porque supondría un contrasentido. En definitiva, el ser humano no es otra cosa que pulsiones, impulsos y afectos. Bien, al contrario, teniendo presente la propia diversidad de las perspectivas de orden afectivo, suspender el juicio consiste en impedir que en la relación con los textos o los hechos se introduzcan convicciones. El examen del parágrafo 55 de El Anticristo nos permitirá, quizás, validar la afirmación que acabamos de hacer. Tras remitir a un pasaje de Humano demasiado humano, en que, distinguiendo mentiras y convicciones, Nietzsche señala que estas últimas, las convicciones, son las enemigas más peligrosas de la verdad, se pregunta en El Anticristo si habrá hecho alguna diferencia entre convicciones y mentiras. Para responder a tal pregunta, comienza por investigar en qué consisten las convicciones. Así dice, cito, toda convicción tiene su historia, sus formas primitivas, sus tentativas y errores. Llega a ser una convicción después de un largo periodo en que no lo era, después de un periodo aún más largo en que apenas lo era. De primera se muestra una cierta estupidez, una cierta falta de
Luego pasa a manifestarse sobre todo en la aceptación impensada de lo obvio. Al darse con frecuencia se establece una actitud. Por fin acaba por convertirse en una convicción. Se impone así en cuanto consolidación de una perspectiva y al fundarse en un juicio moral gana aún más fuerza. Al ejercer una acción paralizante, la convicción obliga a su portador a abandonar la búsqueda, a desistir de investigar. En cuanto perspectiva consolidada y jamás cuestionada, la convicción bien podría englobar la mentira como una de sus formas embrionarias. Estamos ahora en condiciones de comprender que en el Anticristo Nietzsche también concibe la filología como un saber descifrar hechos sin falsearlos con interpretaciones. Por interpretación entiende aquí toda actitud que en lo relativo a hechos o textos permite que se inmiscuyan convicciones. En la medida en que la mentira es una de las formas embrionarias de la convicción, se concluye de ello que la interpretación que falsea es mentirosa. Al contrario que el procedimiento habitual que lleva a juzgar la mentira desde un punto de vista moral, Nietzsche la trata en otro registro. Tan es así que la define en el Anticristo, cito, llamo mentira a rehusar ver lo que se ve, a rehusar ver algo tal como se ve. Poco importa que la mentira se dé ante testigos o sin testigos. Mentirosa, la interpretación que falsea no depende de una falta de conocimiento que impediría a la gente ver lo que se ve. Tampoco se debe a una eventual deficiencia de sus capacidades cognitivas que le perjudicaría en su contacto con lo que lo rodea. Una interpretación que falsea es antes que nada, una tentativa de autoengaño. Desplazando el examen de la mentira del dominio moral al ámbito psicológico, Nietzsche pasa a analizar el comportamiento de los creyentes en general. Tras presentar su definición de mentira, continúa así en el parágrafo 55 del Anticristo. Ahora bien, ese rehusar ver lo que se ve, rehusar ver algo tal como se ve, es casi la condición primera para todos los que son de un partido, en cualquiera de los sentidos en que se tome. El hombre de partido se vuelve por fuerza mentiroso. Al asociar la actitud mentirosa a la defensa de las convicciones, Nietzsche extiende su análisis. De los sacerdotes y teólogos cristianos pasa a los historiadores alemanes, a los antisemitas, a Kant y el imperativo categórico, para luego volver a todas las formas, en sus palabras, a todas las formas de dominio sacerdotal o filosófico sacerdotal. En todos esos casos, al señalar el poder de las convicciones, Nietzsche está resaltando el dogmatismo con que se imponen las más diversas posiciones. Así pues, la mentira sería el atributo de los hombres dogmáticos. En el caso de los sacerdotes y teólogos cristianos, el dogmatismo se hace ver en tanto que el cristianismo se opone a toda realización intelectual, hace de la ciencia algo prohibido, considera pecado la duda, en una palabra,
toma partido por todo lo que constituye la antítesis del Espíritu Santo, del Espíritu Sano, por todo lo idiota, imponiendo posiciones de manera dogmática, defendiendo convicciones, asumiendo una actitud mentirosa. El cristianismo, Albert Rich, fabrica ideales, inventa el alma, una vida después de la muerte, el otro mundo. Como si no bastasen tales invenciones, les asocia juicios morales, privilegiando el alma a expensas del cuerpo, la vida después de la muerte, en menoscabo de esta que vivimos, el otro mundo, en detrimento de este en que nos hallamos aquí ahora. Desplegando su análisis de la incapacidad para la filología por parte de los sacerdotes y teólogos cristianos, Nietzsche examina cuidadosamente las convicciones. Son ellas que están a la base de ese estado típicamente cristiano que es la fe. En la medida en que la enfermedad forma parte, dice Nietzsche, de la esencia del cristianismo, concluye él que la fe también ha de ser una forma de enfermedad. La incapacidad para la filología, esa característica del teólogo que no sabe evitar que sus convicciones se inmiscuyan en el tratamiento que da a los hechos o a los textos, Nietzsche la asocia a la manía servil de la mentira. Al tratar de ella, se sitúa en calidad de filólogo, pero también de psicólogo. No es por casualidad, por lo que los parágrafos del Anticristo que acabamos de examinar se inscriben en una serie de 6 parágrafos en los que investiga la psicología de la convicción de la fe. Paso ahora a la tercera y última parte de mi intervención. Psicología y filología aparecen igualmente asociadas en un pasaje de S1. En el capítulo titulado ¿Por qué escribo tan buenos libros?, Nietzsche afirma, cito, que en mis escritos habla un psicólogo sin igual. Tal vez sea esta la primera conclusión a que llega un buen lector, un lector como yo lo merezco, que me lea como los buenos filólogos de otrora leían a Horacio. Aquí expresa Nietzsche una vez más su deseo de tener lectores que se conduzcan como filólogos. No obstante, dándole otro enfoque, en vez de hacer recomendaciones acerca de cómo quiere que se le lea, trata de mostrar los resultados a que llega quien practica el arte de leer bien. Ese es capaz de captar la perspectiva que él adopta, que Nietzsche adopta en sus escritos, es decir, en los que habla un psicólogo sin igual. Desde la perspectiva nietzscheana, al psicólogo le tocaría cuestionar los valores morales, examinando las condiciones y circunstancias de su nacimiento, su desarrollo y su transformación. A él le cabría relacionar los valores con las valoraciones de que proceden e investigar de qué valor parten estas para crearlas. En una palabra, es competencia del psicólogo la tarea de evaluar las valoraciones. En los textos de madurez, Nietzsche insiste en denominarse psicólogo. En el Anticristo habla también en calidad de psicólogo. En los 2 primeros parágrafos del libro, expone la perspectiva que va a adoptar. Con la afirmación de que nosotros somos hiperbóreos, subraya la distancia que le separa del hombre moderno. Luego, nos hace ver que la manera como concibe los valores de bueno y malo
es justo la contraria que la de la moral cristiana. A continuación introduce el asunto de que va a tratar en el Anticristo. Al favorecer a los débiles y los malogrados, el cristianismo puso en marcha, en las palabras de Nietzsche, el animal doméstico, el animal del rebaño, el hombre animal enfermo, el cristiano. Ya es hora de plantear la cuestión de qué tipo de hombre, distinto del cristiano, debe adiestrarse, teniendo en vista el hombre fuerte y bien logrado. Considerando el cristianismo como un fenómeno cultural, Nietzsche se ocupará de evaluar los valores por él pregonados, poniéndolos en relación con la perspectiva que los engendró. A lo que causa enfermedad, los cristianos le atribuyeron el valor de bueno, a lo que surge de la plenitud, el valor de malo. Es la enfermedad lo que constituye la propia condición de posibilidad del cristianismo. Invento del apóstol Pablo, la religión cristiana vino a imponer el reino de los débiles y los oprimidos. Superando a la aristocracia guerrera de la antigua Grecia, los sacerdotes y teólogos convertirán la preeminencia política en preeminencia espiritual. En cuanto a valor aristocrático, bueno se identificaba con noble, bello, feliz. Al convertirse en un valor religioso, a ver de Nietzsche, bueno pasa a equivaler a pobre, miserable, impotente, sufridor, piadoso, necesitado, enfermo. Dominados por el odio instintivo de la realidad, los cristianos llevarán a cabo una inversión de los valores. Se embarcarán así en una empresa de gran envergadura, la empresa de la corrupción de los instintos. En un pasaje de El Anticristo define Nietzsche, cito, llamo corrompido a un animal, una especie, un individuo, cuando pierde sus instintos, cuando elige, cuando prefiere lo que le es perjudicial. Fin la cita. Ejemplo perfecto de la corrupción de los instintos, los sacerdotes y teólogos cristianos se dedicarán a propagar la enfermedad. De ese modo, difundiendo valores contrarios a la plenitud, la exuberancia, la afirmación de la propia vida, se empeñarán en hacer del ser humano un animal enfermo. Al evaluar la perspectiva evaluadora del cristianismo, Nietzsche, en cuanto psicólogo, será tajante. Ese fenómeno cultural ha sido hasta ahora la mayor infelicidad del ser humano, al haberle proporcionado la enfermedad antes que nada. En cuanto médico de la civilización, Nietzsche se posiciona en contra de su época a favor de un tiempo por venir. Eso es lo que le lleva en los prólogos de 86 a Aurora y a la genealogía y la moral a apremiar a sus lectores para que practiquen ante sus textos el arte de leer bien. Actuando como filólogos podrían percibir desde dónde les habla. Es más, podrían comprender el diagnóstico que hace del mundo en que vive y quizás contribuir a transformarlo. En El Anticristo, imbuido de ese mismo espíritu, Nietzsche pretende proponer al ser humano la vía de la salud. Por eso no duda en echar mano de diferentes métodos de desenmascaramiento para combatir el cristianismo. Tan es así que en un pasaje del libro afirma, cito, de hecho, no seas filólogo y médico sin ser al mismo tiempo anticristo. En efecto, en cuanto filólogo, uno mira por detrás de los libros sagrados. En cuanto médico, por detrás de la degeneración fisiológica
del cristiano típico. El médico dice incurable, el filólogo embuste. Fin de cita. En cuanto a tentativa de autoengaño, la mentira expresaría la condición misma de los que recurren a ella. Al valerse de la mentira, los sacerdotes y teólogos cristianos demuestran no tener fuerza suficiente para ver lo que les rodea, para aceptar que no hay verdades últimas y definitivas, para admitir que no existen valores esenciales, inmutables y eternos. Más aún, revelan ser además inseguros para soportar la idea de que no somos sino configuraciones pulsionales, temporales y efímeras, o la idea de que el sufrimiento es parte integrante de la existencia, o la idea de que no hay nada salvo el devenir. En fin, se muestran incapaces de establecer contacto con el mundo, con la vida y con el cuerpo. Crear valores que estén en consonancia con el cuerpo, con la vida y con el mundo. En eso consistiría el proyecto que Nietzsche acaricia el proyecto de la transvaloración de todos los valores. Entendiendo que los filósofos propiamente dichos son los mandatarios y legisladores, no dudará en promulgar al final del anticristo una ley contra el cristianismo. Si en vez de presentar valores nuevos parece limitarse a combatir los valores cristianos, es porque, como bien recuerda Zaratustra, mira a los buenos y justos. ¿A quién odian más? A quien quebranta las tablas de sus valores, al quebrantador, al transgresor. Mas este es el creador. Filología, filosofía y crítica de la cultura, los tres dominios de investigación se hallan presentes, más aún se encuentran interconectados en el Anticristo, a leer uno de los libros más problemáticos de Nietzsche. Por su atención, muchísimas gracias.